Buenos días y bienvenidos a Reflexiones para un cambio de modelo en el acceso a la función pública. Hoy vamos a tratar un tema bastante escabroso que lleva en mi mente dar a conocer, que es la situación de las oposiciones en España, como uno de los mecanismos para el reclutamiento del personal funcionario y el personal laboral al servicio de las administraciones públicas. Bueno, en primer lugar quiero decir que toda esta sesión va a ser una narración, una exposición de mis experiencias personales, así como de otras experiencias de compañeros y amigos, incluso de familiares, que han pasado por el sistema de oposiciones en España y que han dejado, bueno, pues en mí una serie de conocimientos que quiero aportar hoy para que podamos reflexionar sobre ese futuro cambio de modelo de acceso a la función pública, ¿no? Que desde hace bastante tiempo ya se viene viendo que es completamente ineficaz. En primer lugar, deberíamos ponernos en la situación de que en España existe un mercado laboral privado y un mercado laboral que se circunscribe al ámbito de la administración pública. El mercado laboral español, para empezar a centrarnos en la cuestión, tenemos que decir que España nunca se ha caracterizado precisamente por ser una gran potencia en lo que respecta al mercado laboral, puesto que nuestra economía se basa fundamentalmente en la construcción, en el denominado ladrillo y en el turismo, en el que son las dos grandes pilares fundamentales sobre los que se sustenta nuestra economía. Nosotros no somos precisamente una gran potencia lo que respecta a la innovación tecnológica, a la investigación científica. No somos esa potencia, esos líderes mundiales como podría ser China o como podría ser Estados Unidos, en la que sí que pues se les conoce mucho más por liderar estos campos, ¿no? Bueno, el mercado laboral español, como vemos en la primera gráfica, nos recoge una serie de datos en lo que se analiza la situación laboral en la Unión Europea, ¿no? Dentro de los 27 países que, se ha venido configurando así después de la salida del Reino Unido, dando un total de 27 países. Pues España se encuentra en la segunda posición, como podemos ver en la gráfica, ¿no? Dándonos una información que para mí es de especial importancia, pues la tasa del desempleo aquí se sitúa en el 56%, algo que es una bestialidad, dado que nosotros no somos un país precisamente grande. Hay que tener en cuenta que prácticamente habrá unos 29-30 millones de personas en España que están en edad laboral, ¿no? A partir de los 16 años se puede acceder al mercado laboral español con ciertas particularidades en los menores de 18 años y todo en búsqueda de empleo, además, ¿no? La verdad que estamos en una situación penosa tras Grecia, que está en una situación horrible económicamente hablando, y superando a países como Turquía, Portugal, Eslovaquia, Hungría, Polonia, Estonia, México, que esto sí que es verdad que nos sale un poquito nos sale del continente europeo, pero nos demuestra que España no es precisamente un país para trabajar. En la segunda gráfica podemos ver cómo ha habido una evolución del paro desde 1990 hasta el año 2020, que fue un año significativo para todos nosotros con la llegada del coronavirus y que puso en jaque al sistema laboral español. Hemos visto, podemos ver perfectamente en la gráfica que hay puntos en los que, hay un crecimiento de la tasa de desempleo bestial, llegando casi hasta el 26%, ¿no? En los años más duros de la crisis. Es verdad que, como vemos en la gráfica, hay momentos que más o menos datan del año 2000, 2001, 2002, en los que la tasa de desempleo se redujo de manera considerable, pero luego volvió otra vez a repuntar a partir de la crisis económica del 2008 y que no hemos sabido paliar de manera adecuada. Tenemos que tener en cuenta que España tiene un desempleo generalizado de alrededor del 18%, prácticamente 2 personas de cada 10 están en situación de desempleo. Esto es cada vez más problemático si nosotros acudimos a las estadísticas que nos muestran el desempleo juvenil en la OCDE. Aquí tenemos un gráfico que nos muestra los últimos datos de abril y mayo del 2021 y vemos como España lidera este ranking de desempleo juvenil
juvenil, llegando hasta la escalofriante cifra del 38%. Vamos, además que hay un determinado pico que alcanzan con esas cifras marcadas en rojo, dada la pandemia, pero generalmente la situación antes de la pandemia del coronavirus alcanzaba ya casi el 32%, con lo cual es algo relevante, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el desempleo juvenil hace referencia a los jóvenes entre los 15 y 24 años, aunque yo lo situaría a los 16, que es la edad legal para poder trabajar. Pero esto no mejora nada si tenemos en cuenta tampoco la encuesta de población activa de ambos sexos del marco nacional a partir de los 25 años, ¿no? Llegando hasta puntos casi del 25% en años de 2012, 2013, 2014. Con lo cual es una situación que nada favorece a los futuros empleados, ¿no? A los futuros trabajadores. Tenemos que tener en cuenta también la segunda gráfica, que me parece muy relevante, que es también el salario que hay en España, porque no solamente hay una tasa de desempleo brutal en España, que además se ceba con los más jóvenes, sino que vemos que el salario no es precisamente algo por lo que destaque España, y esto lo vamos a ver también en el sector público, que si bien es ligeramente superior en los escalones administrativos más bajos, luego en los escalones más altos sí que está, ya podríamos hablar que hay una descompensación entre el mercado laboral privado y la administración pública. Sin embargo, claro, vemos aquí como hay momentos en los que tenemos unas cifras escalofriantes, dado la subida de impuestos, el incremento del valor del consumo, vemos al final que el coste de vida es muy muy superior, sobre todo en ciudades como pueden ser Madrid, como puede ser Barcelona, ¿no? En el que ya es prácticamente imposible vivir, ¿no? Dado los bajísimos salarios. Nos encontramos, por ejemplo, con el salario más frecuente, porque yo he cogido el dato del salario que más se repite, porque el salario medio nos engaña, puesto que nos coge el dato más pequeño y el dato más alto y hacen una media de los dos. A mí el dato que me interesa realmente es el salario que más frecuencia perciben los trabajadores españoles, ¿no? Y que está en torno a los 17.500, 18.500 euros brutos al año, y eso para el caso de los hombres, porque aquí hay algo que también debemos destacar, que es la brecha salarial, que es verdad que cada vez es menor, pero aún sigue existiendo, ¿no? Ya vemos aquí como las mujeres pierden casi 2.000 euros respecto de los hombres, y que esto además se incrementará en algunos sectores, que están, básicamente poblados por hombres, ¿no? Si ya entramos en las cuestiones un poquito más del terreno que yo conozco, que son las profesiones jurídicas, tenemos que tener en cuenta que cuando uno estudia la carrera de Derecho tiene generalmente dos salidas profesionales. La primera es la abogacía, aunque es verdad que podríamos incluir otras como la asesoría jurídico, pues de las distintas especialidades jurídicas, la laboral, la tributaria, la penal, etcétera. También tendríamos la posibilidad de ser procuradores ante los tribunales, aunque es verdad que esta profesión cada vez está más es menos elegida por los futuros trabajadores, ¿no? Los recién graduados en Derecho, y otros tipos de trabajo más relacionados con los recursos humanos, con la gestión con las gestorías, con la gestión de empresas, etcétera, ¿no? Pero la carrera profesional más demandada en el sector privado sería la abogacía. Sin embargo, nos encontramos con una serie de hándicaps, ¿no? La primera, que la carrera no te prepara para ser abogado. Bueno, no te prepara prácticamente para ninguna profesión jurídica. Simplemente te da unos conocimientos muy generales, muy superfluos de todas las ramas del derecho, sin poder, en la mayoría de los casos, especializarte, lo cual yo creo que es un gran problema, ¿no? La abogacía, como vemos, además, nos exige, para poder ejercerlo en el territorio nacional, un máster habilitante que se creó con la modificación del sistema universitario, ¿no? Donde se vino a sustituir a las antiguas licenciaturas que duraban 5 años y automáticamente podías acceder al mercado laboral, en este caso a la abogacía, pagando la cuota colegial y ya está, y luego ya te ibas formando según ibas aprendiendo. Pues se impuso el sistema de grado, y con ello impusieron una novedad, que era el tener el máster que habilitaba para la profesión de abogado, que actualmente está en torno a los 2.500, 5.000 euros de media, llegando incluso hasta los 20 o 22.000 euros en algunos bufetes que tienen centros de formación, de estos
de gran prestigio, que bueno, que lo único que hacen es sacarte el dinero, cuanto más mejor, ¿no? Y por supuesto pagar la incorporación al colegio de abogados. Yo he puesto el ejemplo de Madrid, desconozco luego el resto de colegios de abogados de las distintas provincias, que luego bueno, pueden tener una variación en cuanto a este dato, pues superior o inferior, pero bueno, vamos a decir que son 300 euros. Esto es un dato real aquí en Madrid, más la cuota anual de colegiación, ¿no? Que se puede pagar por meses, por trimestres o de manera anual, y que este variará en función del número de años en los que estés colegiado, con lo cual el primer año te costará 152 euros, pero es que ya a partir del 4 año ya sube casi hasta los 400, ¿no? En los 388 que vemos en la diapositiva, con lo cual es una salvajada, ¿no? Teniendo en cuenta que esto, independientemente de que luego tú puedas tener beneficios o no. Luego también están los seguros de responsabilidad civil y bueno, y otros gastos que va a tener que hacer frente el futuro abogado, ¿no? Y la otra salida tradicional que tenemos todos los estudiantes de Derecho es la de la oposición. La oposición, para quien lo desconozca, que lo dudo mucho que en España se desconozca esta famosa palabra, es el proceso por el cual una persona puede acceder a ser funcionario público, ¿no? A ejercer una profesión dentro de la administración pública, ¿no? Como en calidad de o bien de funcionario o de persona laboral. En definitiva, al final es un trabajador al servicio de la administración pública. Y hay que pasar por este gran hándicap que supone la oposición, ¿no? Que además habrá un número sin fin de oposiciones, y ya no te cuento también en las jurídicas, que podrán versar desde los más bajitos, que luego ya veremos a continuación, como pueden ser los auxiliares administrativos o los administrativos, hasta aquellos cuerpos, aquellas profesiones en las que exigen una burrada de temario y una preparación deshumanizada y larguísima para acceder a determinados cuerpos, como son la carrera judicial fiscal, notarías, registros, abogacía del Estado, letrado autonómico, bueno, entre otras muchas opciones que tenemos dentro de este campo. Hay que decir que respecto a lo que estábamos hablando de la abogacía, yo quería poner un dato bastante curioso que me pasaron hace relativamente poco tiempo, que es la situación laboral de los jóvenes abogados en España, en Madrid, en el año 2021, teniendo, aquí representado en 4 gráficas distintos aspectos a tener en cuenta, y uno de los que más me llamó la atención fue el de el salario, teniendo en cuenta que casi el 40% de los abogados madrileños ganaba alrededor de los 3.300 euros brutos anuales. Hay que tener en cuenta que luego de eso hay que detraer obviamente la cuota colegial, y luego también el IRPF, las cuotas a la seguridad social, o en el caso de que seamos autónomos también sus respectivos impuestos. O sea que al final nos quedaría un sueldecito que está muy por debajo de los 1.000 euros, con lo cual es una auténtica salvajada, ¿no? Pero es que el dato además se pone muchísimo peor si luego vemos además que la situación no mejora, puesto que vemos que ya hay un 17%, no casi un 18%, perdón, que está entre los 13.000 y 18.000 euros. O sea, al final constituye un 60-70% de la población activa que se dedica a la abogacía en Madrid, que es prácticamente pobre, teniendo en cuenta que además no solamente cobran poco dinero, sino que además viven en una de las ciudades que más cuesta vivir. Hay una de las cosas que más me sangran, que es respecto a los salarios en las ciudades que es especialmente grandes, que son muy caras, como puede ser, pues Madrid o Barcelona o incluso una Valencia, ¿no? Que las retribuciones tanto del sector privado como de la administración pública no están acordes a esas poblaciones. O sea, vas a cobrar exactamente lo mismo en Murcia que en Madrid, que en Valladolid o en Vigo, da exactamente igual, ¿eh? Entonces es algo que hay que repensárselo, ¿no? Hay ciudades como, por ejemplo, Londres, que se me viene ahora a la cabeza, donde hay una subida salarial respecto de aquellos trabajadores que ejerzan en determinadas poblaciones. En el caso de Londres, pues en Londres capital vas a cobrar mucho más de lo que cobrarías, en otra población periférica, que es que sí que atienden a atienden o cubren esa necesidad económica de vivir en una ciudad tan cara, ¿no? Pero en España, pues eso no pasa, eso brilla por su ausencia. Además, tenemos que tener en cuenta, a la luz de estos gráficos,
que los abogados madrileños, perdón, aunque sí que es verdad que se podría trasladar a toda la profesión en España, es que el 41% de los abogados no les compensa las horas extraordinarias y trabajan más de 40 horas semanales, es decir, más de 8 horas diarias. Pero es que además tenemos que tener en cuenta que uno de los aspectos de los que pues más destacan los abogados madrileños es la precariedad laboral, llegando casi hasta el 70%, la alta competitividad, la masificación de la profesión, porque si hay algo por lo que se caracteriza el sistema educativo español es de dar más estudiantes o más graduados de universitarios, sin tener en cuenta que el volumen o la recepción de esos graduados es escasa en muchos casos, o está sobredimensionada, porque claro, si tú al final requieres 5 puestos de abogado, imaginemos por un supuesto hipotético 5 puestos de abogado y las universidades dan 15, pues es que me sobran 10, y es prácticamente lo que está pasando con determinadas carreras, ¿no? Luego también, problemas con la conciliación, problemas, pues con las herramientas digitales y tal, eso también los abogados madrileños les suponen un problema en el ejercicio diario de la profesión. Ya centrándonos más en específico en el sistema de oposiciones en España, ya, pues aquí os he hecho una especie de resumen, un concepto, ¿no?, básico, proceso por el cual una persona aspira a trabajar en la administración pública como funcionario o personal laboral, y dejo primero una muestra de cómo está organizado la administración pública, ¿no? Está administrado en grupos, esos grupos en subgrupos, y luego también esos grupos están en niveles. La administración, si por algo se caracteriza, precisamente es por la gran rigidez que tiene, ¿no? Vamos a hacer una pequeña contextualización de lo que supone la administración pública y luego el sistema de oposiciones antes de entrar en lo que es el sistema propio de la oposición en España. Y es que los primeros sistemas de funcionariado, al menos tienen su origen, o al menos tiene su gran influencia en los sistemas, por ejemplo, del acceso a los cargos públicos en China, ¿no? Cuando había que demostrar una serie de conocimientos y destrezas para para ocupar, ¿no?, determinados puestos en el gobierno estatal, iba a decir estatal, pero no existía el estado como tal, pero en el gobierno, ¿no? Luego esto también lo tomaría como ejemplo países como Francia, ¿no?, del que nosotros mamamos prácticamente todo el sistema, ¿no?, que está basado también a su vez en los antiguos sistemas de cargos públicos, ¿no?, que tenían en la antigua Grecia y en la clásica Roma, ¿no? Y se caracterizaban precisamente por imponer una serie de pruebas que exigían demostrar unos conocimientos y unas destrezas que a veces estaban completamente alejados de la utilidad real, como pasa ahora en España, pero había que demostrar una serie de conocimientos para llegar hasta allí, ¿no?, y para ocupar esos puestos. Lo que pasa que nuestro sistema se adaptó de la manera más rígida y yo creo que de la peor forma posible, teniendo en cuenta que España siempre se ha caracterizado por el gran, no sé, voy a decir, la prostitución del Estado o del concepto de Estado que podamos tener cada uno, no en el sentido técnico de la palabra, pero del país, en el que los cargos públicos, la administración territorial, porque antes de que la administración se configurara como administración, como una persona jurídica, ¿no?, como tal, que esto ya surgiría después de la revolución francesa, ¿no?, en el que se establece la separación de poderes y todo eso, ¿no?, y se erige así luego la administración, ¿no?, como un ente con personalidad jurídica que realiza múltiples funciones. Pues España se caracterizaba precisamente por el caciquismo, por el amiguismo, por el enchufismo y por la corrupción endémica, que es algo además por lo que se caracteriza España, porque no hay prácticamente ninguna institución que no esté al final salpicada o manchada por temas de corrupción, por esa excesiva discrecionalidad, que es verdad que nuestro ordenamiento jurídico sí que permite controlar o fiscalizar esos actos del gobierno, de los consejos de gobierno de las comunidades autónomas, ¿no?, desde que se crearon en el 78, ¿no?, con la Constitución española, pero a esa falta de transparencia también es lo que nos lleva al final a tener un sistema un sistema prostituido y manoseado por el interés político, ¿no? Entonces, claro,
el sistema de oposición pues se creó precisamente para evitar esas corruptelas, para dar a la administración una gestión profesionalizada, ¿no? Que realmente al frente de las instituciones, al frente de esos órganos que se creaban, pues estuvieran personas con conocimientos, personas dotadas, ¿no? Y no pues simplemente pues el inútil político de turno al que ponía por ese amiguismo y esa relación de amistad que tenía con el, bueno, pues con el mandamás, ¿no? Con el que tenía el poder en ese momento, ¿no? Sin embargo, es verdad que este clientelismo se sigue viendo actualmente en la administración, ¿no? Notoriamente vemos como entonces, para paliar todas estas necesidades que tenía el Estado, pues se impuso la profesionalización de determinados puestos para la nueva y creciente administración pública. Los primeros sistemas además de oposición datan precisamente de finales del siglo XIX, por eso muchas veces se dice que la administración ha quedado anquilosada en esos principios y en esos modelos que se han ido arrastrando hasta nuestros días y que, bueno, pues no han sabido adaptarse a la realidad social y a las necesidades que bueno, una sociedad moderna del siglo XXI requiere y necesita. Dejado este apunte histórico, voy a volver a la diapositiva cuando explico pues que la administración pública se divide en primer lugar en grupos. En primer grupo A, que se divide a su vez en dos subgrupos, el A1 y el A2, en el que anteriormente para la A1 se exigía las titulaciones universitarias de licenciatura, de arquitectura superior, de ingeniería superior, y que actualmente pues con el cambio de Bolonia pues son grados universitarios, ¿no? Los que pueden acceder a este puesto de trabajo, como también lo pueden acceder al grupo A2, que anteriormente, bueno, pues le correspondía el acceso a los titulados, pues a los diplomados universitarios, a los ingenieros técnicos, a los arquitectos técnicos, ¿no? Cuya titulación era menor que la licenciatura. Luego tenemos un grupo B que es prácticamente inexistente en España, que bueno, queda ahí configurado, no se ha cambiado ni nada, y que bueno, que simplemente hay algún que otro puesto, como puede ser a lo mejor el de técnico de laboratorio, que viene integrado dentro de ese grupo B, pero vamos, que es algo casi anecdótico que algún cuerpo esté integrado en ese grupo. Y luego estaría también los grupos C, ¿no? Que son también los más conocidos, los más extendidos, puesto que los requisitos de acceso, la titulación que se exige es prácticamente mínima, ¿no? Que sería en el caso del C1 el bachillerato o el equivalente, y en el C2 el título de educación secundaria o equivalente. Por eso este tipo de oposiciones, además, que no solamente se caracterizan por requerir una titulación más bajita, ¿no? Que respecto a los grupos A, ¿no? Sino que además pues el proceso selectivo es mucho más corto, los temarios son muchísimo más acotados, aunque luego tengan poquísima o nula practicidad para luego el trabajo a desempeñar, ¿no? Que es lo que pasa prácticamente con todo el sistema de oposiciones en España. Es verdad que luego también existen otros tipos de grupos como el D y el E, que no se exige una titulación mínima para acceder a los mismos y que generalmente están destinados o están orientados a aquellas personas con discapacidad especialmente intelectual, bueno, pues son los escalafones o los escalones más bajos de la administración, ¿no? Que no requieren pues ni grandes habilidades ni conocimientos, pues porque son al fin y al cabo funciones muy 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 básicas, ¿no? Luego estos grupos y estos subgrupos se dividen en niveles. Estos niveles, pues dependiendo del tipo de trabajo que vayas a realizar, pues esto se va a adherir a un nivel, ¿no? Ya vemos aquí en el grupo A, pues que comprende desde el nivel 18 hasta el 30, luego obviamente estableciendo una línea divisoria entre ambos, luego el grupo C también entre el 14 y el 22, y bueno, y así un poco, ¿no? con el resto de grupos. Esta línea divisoria supone un techo bastante importante a la hora de progresar profesionalmente, y esto es uno de los grandes hándicaps del funcionariado español, puesto que si yo, por ejemplo, como graduado universitario quiero acceder o accedo a un grupo A2, mi carrera profesional se va a acabar en el momento en el que yo llegue al nivel 26. No podré seguir a los niveles 27, 28, 29 o 30. Incluso a los niveles 29 o 30 tampoco llegaría sin un apoyo político, una cierta amistad con la persona que luego me puede nombrar, porque claro, luego existe una forma de elección que vamos a ver a continuación, que es la oposición y el concurso de oposición, y dentro de la oposición tenemos el sistema libre o de promoción interna, pero es que luego hay otra forma de seleccionar a los cargos públicos, ¿no?
que eso a través de la famosa libre designación, ¿no? Es el dedazo, el enchufismo de toda la vida, ¿no? Y claro, y aquí nos encontramos con el mayor problema que es en cuanto al acceso, que es el de la oposición libre, más que el de la promoción interna, que aún así sigue siendo muy parecida al turno libre. Lo que pasa que con una minoración pues en los temas o en los ejercicios, ¿no? La exigencia al final para concurrir a esos puestos, pero de otra manera pues distinta, porque ya se ha aprobado por el turno libre que entraste una vez, que ya tienes unos conocimientos, y no, a ver, no tendría sentido volverte a examinar de otra vez esos conocimientos. Cosa que en muchos cuerpos no hay promoción interna, con lo cual te vuelves otra vez a examinar si es que ya en algún momento ocupabas un puesto dentro de la administración que tiene temas o materias que vas a tener que conocer luego para acceder al siguiente puesto. Y que bueno, pues se vuelve otra vez a repetir, ¿no? Entonces tenemos el proceso de oposición y luego el concurso oposición, que a mí me parece que es la manera más tonta y más limitante en cuanto a que quebrante el principio de igualdad, mérito y capacidad. O sea, cuando hay un concurso oposición, se puede entender cuando puedas acceder por el turno, por la promoción interna, es decir, que se te va a valorar no solamente los conocimientos que puedas demostrar en un examen, sino también va a contar pues la titulación que tú tengas, los cursos, los idiomas, la experiencia laboral, etcétera, ¿no? Lo que pasa que hay muchas veces que los concursos de oposición también se pueden poner, y de hecho se ponen para el turno libre, lo que supone un gran problema para aquel que viene de nuevas. Solamente este modelo, esta modalidad de acceso solamente favorece a quien ya haya trabajado previamente en la administración. Dado que hay unos altísimos niveles de interinidad en España, pues al final no supone un grandísimo problema. Lo que pasa que, a ver, para una persona, claro, se produce una injusticia manifiesta en cuanto que una persona sin previa experiencia en la administración pública accede con las mismas, vamos a decir, en las mismas condiciones que otra persona que ya aporta experiencia laboral, que en el caso de que los dos pasasen, por ejemplo, que aprobasen el proceso de selección primera, que es el de oposición, uno tendría ya la ventaja añadida de ganar más puntos y de posicionarse mejor en el escalafón, con lo cual aquí ya se quebrantan los principios básicos del acceso a la función pública. Ahora ya en la nueva diapositiva que os estoy mostrando ya voy a centrarme en los cuerpos de A1 y especialmente en cuerpos en ámbitos más jurídicos, porque son los que, bueno, pues por mi profesión y por mi conocimiento, pues tengo un conocimiento más certero de esta cuestión, ¿no? O sea, yo no voy a entrar a lo mejor pues yo que sé, en hablar sobre las oposiciones de profesores o maestros o en las de sanitarios, ¿no? Porque, bueno, pues mi conocimiento es muy limitado, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí vemos que los cuerpos A1 y, bueno, pues que son los más altos dentro de la administración, para lo que se exige el grado universitario, pues presenta una serie de problemas, especialmente en determinados cuerpos. Mirad, el primer problema es el de tener temarios muy extensos. Si nosotros cogemos cualquier programa de notarías, de registros, de abogacía del Estado, de letrado autonómico, del letrado de la seguridad social, del técnico jurídico militar, del jurídico militar, pues cualquiera de estas profesiones que está dentro de los escalones más altos de la administración, pues nos encontramos con temarios que de media tienen entre 300 y 400 temas, incluso superándolos. En el caso, por ejemplo, de letrados de la Junta de Andalucía, que llegan a los 450 o 60, quiero recordar, que lo mismo pasa para los abogados del Estado, superando incluso los 500 en el caso de letrados de las Cortes o letrados del Consejo de Estado. O sea, son temarios brutales. Esto hace que el opositor dedique muchísimo tiempo a dominar todo el temario, y esto lo voy a relacionar con un segundo problema, que es la exigencia de los orales. Mirad, yo me voy a detener en esta cuestión porque yo creo que es la que más me irrita de todas, y es el crear un sistema con unos ejercicios que no tienen ningún sentido. O sea, si yo lo que quiero es probar que una persona tiene unos conocimientos
jurídicos acerca de una materia en concreta, lo que a mí no se me ocurriría en ningún momento es obligar a esa persona a aprenderse esos temas de forma literal, de memoria, para luego exponerlos en 10, 12, 15 minutos a una velocidad tremenda, casi sin poder respirar, porque eso no me da ninguna certeza de que la persona que tengo delante tenga esos conocimientos y sepa utilizarlos y aplicarlos a las situaciones reales que le van a servir posteriormente para el desarrollo profesional. O sea, de nada me sirve coger el tema número 1 y yo que sé, de constitucional y empezar: España se constituye en un estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia y el pluralismo político. La igualdad y el pluralismo político, perdón. Entonces, de nada me sirve eso. Al final, para luego mi trabajo, si yo voy a ser juez, si yo voy a ser fiscal, si yo voy a ser letrado, al final en ningún momento me va a servir esa habilidad que he adquirido mediante el ejercicio oral, que luego me vaya a aportar alguna utilidad real. O sea, yo a un cliente, por ejemplo, o algún ciudadano, a un cliente no, bueno, en el caso de notarios y registros sí, pero se les denomina clientes, pero a los ciudadanos, a los interesados en un procedimiento, yo no voy a ir en un momento determinado y decirle: ay, porque mira, el artículo y soltarle toda la parrafada del artículo. Lo que voy a tener que demostrar y voy a tener que aprender es al final a entender una materia y a saberla aplicar a la situación concreta. Entonces, para eso voy a tener que tener un cierto conocimiento, una cierta habilidad para saber dónde encontrar esa información, extraerla y aplicarla al supuesto en concreto. Con lo cual los orales me parecen un atraso gigantesco. Primero por la dificultad. Es una técnica que lleva mucho tiempo adquirirla, que no es una cuestión de un mes, de 2 meses, de 3 meses, sino que son muchos meses los que a una persona le lleva dominar la técnica de memorización literal para exponerlo oralmente en un tiempo predeterminado. En segundo lugar, eso hace que se ralentice muchísimo la preparación del opositor, que al final te tires pues un montón de años pues intentando dominar todo el temario bajo ese ejercicio. Si a mí me dicen en un momento determinado: oye, mire, es que yo quiero saber todo, no sé, o que me exponga es que no sé, cuestiones de la ley concursal, y yo puedo probablemente con mi conocimiento pues decirte: oye, pues mira, esto pues el acreedor de no sé qué, el entrado en concurso podrá declararse que no sé qué, no sé cuántos, pum, ya está, y no tendré que hacerlo de manera oral. Si es que es una inutilidad, es una pérdida de tiempo, y es que, como vuelvo a repetir, es que hace perder muchísimo, pero muchísimo tiempo al opositor. Tened en cuenta que al final, para dominar un tema, como para exponerlo oralmente, tienes que repetirlo y repetirlo hasta la saciedad. Eso hace que te aburras, que al final crees una angustia y una desafección por la materia que estás estudiando, que bueno, al final nos lleva a la consecuencia de que gran parte de los opositores a estos altos cuerpos del Estado acaben dejando la oposición. Eso por un lado. Los procesos selectivos son muy largos, teniendo en cuenta que duran de media un año. Sin embargo, es verdad que nos podemos encontrar, por ejemplo, en el caso de las comunidades autónomas o las entidades locales, los ayuntamientos, diputaciones provinciales, consejos y cabildos insulares, que los procesos selectivos se demoran mucho más de un año. Es decir, os voy a poneros 2 ejemplos. Por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid, desde febrero, si quiero recordar la fecha exacta, desde febrero del 2019 se convocaron unas plazas a técnico de gestión de la Administración General y a técnico de empleo. Bueno, pues estamos a 2021, exactamente a noviembre del 2021, y aún ni tan siquiera han salido las listas definitivas de los admitidos y excluidos. O sea, llevamos más de 2 años de retraso, casi 3 años, y aún ni siquiera han salido ni las listas. En el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, el técnico de gestión, ¿no?, que hace nada se acaba de publicar que se iba a convocar las oposiciones. Lo que pasa que por un error o un fallo que no sé dónde está, pero bueno, pues ha tenido que demorarse, y han pasado 9 meses desde que se convocó las bases hasta que se ha abierto el plazo de inscripción al cuerpo. O sea, lo que no se puede hacer es tener a cientos, a miles de opositores esperando a que se convoquen meses, años,
a una convocatoria, como pasa, por ejemplo, con los letrados de la Administración de Justicia, los antiguos secretarios judiciales, que llevan 3 años esperando a la convocatoria, y que cuando ya se les anuncia la próxima convocatoria, las plazas son ridículas, y ridículas me refiero que no va a completar, es que ni el 10 o el 15% de la plantilla, o sea, no se va a renovar, dando cuenta que no solamente no se va a renovar, sino que además, dada la creciente necesidad de la Administración de Justicia, pues va a empeorar y vamos, sí, va a empeorar muchísimo más la situación de lo que ya está tan mal, ¿no? La situación. Entonces, bueno, pues los procesos selectivos se alargan muchísimo en el tiempo, tanto desde que se convocan hasta que se toma posesión. O sea, vuelvo a repetir otra vez, los técnicos de gestión del Ayuntamiento de Madrid han tardado 3 años desde que se convocaron, por ejemplo, sus oposiciones, hasta que han tomado posesión en el cargo. O sea, es que lo mismo también pasaba con notarios, que se pasaron meses esperando para poder empezar a ejercer, ¿no? Entonces, bueno, esto hay que tomarlo muy en serio porque esto es un gran problema. Luego, la variedad de los ejercicios. La variedad de los ejercicios no sería necesaria si se pusiera un solo ejercicio o tuviéramos un proceso más racional y más con más sentido. O sea, tenemos de repente en oposiciones, como notarios o registros, por ejemplo, que tienen 2 orales, luego pasas al dictamen, luego otra práctica de la resolución de una práctica de matemática financiera y de una escritura pública, o en el caso de una inscripción en el registro, ¿no? de la denegación o la aceptación de la inscripción de un asiento registral en el caso de registradores de la propiedad, y eso nos lleva al final a que tengamos que estudiar de maneras completamente distintas. O sea, no estudias igual para un tipo de test que para un oral que para un práctico. O sea, y además es que no tiene ningún sentido, porque muchas veces hay gente que luego te dice, bueno, es que claro, nosotros tenemos una parte teórica y una parte práctica. Bueno, a ver, la parte práctica se nutre esencialmente de que tú tengas conocimientos o que al menos tú puedas tener unas facultades o unas habilidades para poder encontrar toda esa información que está a golpe de clic, que ya no tenemos que ir con los tomos del Boletín Oficial del Estado, como se hacía en antaño, ¿no? Que ibas ahí con toda la legislación ahí en la maleta para intentar buscar un precepto o un pronunciamiento del Tribunal Supremo, ¿no? O sea, a ver, tenemos todo en el ordenador, tenemos internet que nos da acceso a una cantidad desmesurable de información. Lo que hay que aprender es a saber encontrar, a saber escoger lo que nos es importante para el caso y aplicarlo, punto. Y eso nos va a llevar muchísimo menos tiempo que aprendernos de memoria cientos y miles de artículos que luego van a estar derogados, como ocurrió por ejemplo con los jueces y fiscales, que luego de repente con los que se examinaron antes del programa de 1995, que posteriormente la reforma del Código Penal pues le trajo de cabeza porque tenían que modificar prácticamente toda la materia de penal, ¿no? Pues es que es absurdo al final. Lo que es importante, y para mí yo creo que sería algo imprescindible, es adquirir las habilidades prácticas reales, ajustadas a las necesidades de la sociedad, ajustadas al servicio, sin perder el tiempo en aprendernos temas como papagayos, o hacer una disertación ahí, un análisis ahí, es que me parece absurdo. Me parece absurdo cuando al final tu puesto de trabajo es que no te va a exigir ninguna de las dos habilidades, ¿no? Te va a exigir al final que si tú tienes un recurso de reposición, oye, pues veas la materia de la que se trate, o veas yo qué sé, a quién se lo tienes que dirigir, o si tú eres el responsable que tienes que resolver, pues bueno, pues resolver en tiempo y forma y fondo, Entonces no hay más, simplemente aprendiendo eso, es que se adquiere, a ver, con un año prácticamente en una escuela como la École Nationale de la administración francesa, ¿no? Que Macron ahora quiere eliminar, ¿no? Bueno, aparte de otras regionales que también existen en Francia, ¿no? Que que no tiene ningún sentido hoy en día, ¿no? Pero bueno, sería mucho más útil al final aprender esos conocimientos prácticos, saberlos aplicar, y prácticamente un año es que tienes al final a personas altamente formadas, pero ajustados a las necesidades reales, nada de teorías y nada de fundamentos ahí perdidos en la mano de Dios. No. Luego, tenemos el gran problema, que claro, de todo se deriva del problema del acceso, que es el preparador a la academia. Hay oposiciones que, bueno, hay una especie de, no sé cómo llamarlo, de mantra generalizado por el cual tú tienes que tener un preparador o una academia. Y si no tienes ese respaldo detrás, parece que no vas a aprobar nunca la oposición. Entonces, claro, aquí nos encontramos con el problema significativo de este chiringuito, ¿no? Que se ha creado a la luz de la oposición. Que bueno, pues
pues se intenta sacar un rédito económico de esto, ¿no? De esas necesidades de preparación de los futuros empleados públicos, cobrando unos precios desorbitantes y por supuesto todo, o en la mayoría de los casos, sobre todo si se trata de preparadores, pues las academias están pues más sujetas también al control fiscal, pues en negro, ¿no? Ahí en un sobrecito sacas dinero, se lo das al preparador y tal. Estos precios en los altos cuerpos pueden variar desde los 150 hasta los 350. O sea, la horquilla es bastante grande. O sea, yo me he encontrado con técnicos de la administración general, tanto de la comunidad autónoma como del por ejemplo, del ayuntamiento, que te cobran alrededor de unos 150, 170, 180 euros, simplemente por pasarte unos temas que te los pasan además de poco a poco para tener ahí al opositor sufrido cumpliendo con su cuota mensualmente. Porque de otro modo no puedes adquirir el temario. Tened en cuenta que elaborar un temario sin conocimientos pues es muy complicado, aparte de que se pierde muchísimo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues estos preparadores o estas academias aprovechan precisamente de esa necesidad y te van dando los temas poco a poco para que tú vayas pagando esa cuota de 150, 200, 300 euros cada mes. Esto por supuesto, luego hay cuerpos, yo me he encontrado con una academia por ejemplo de administradores civiles del Estado que te cobraban 350 euros, luego el idioma aparte, por supuesto, o sea, con toda la jeta del mundo, o sea, para tener temas resumidos y te cobran esa cantidad de temas, o sea, se erigen ahí como unos profesionales aquí, vamos, unos conocedores del derecho soberbios, pero claro, y hay que pagarlo, ¿no? Esto pasa mucho también cuando tengáis preparadores pues que provienen pues de una cierta casta profesional, ¿no? De los, pues yo que sé, de grandes notarios o de, yo que sé, fiscales, jueces del Supremo, de la Audiencia Nacional, o personas que, yo que sé, que han estado en el Consejo General del Poder Judicial, que están tal, o que han sido subdirectores de la administración de no sé qué, y entonces, claro, pues con esa presentación, pues te dicen, oye, pues mira, oye, mi tiempo, mis conocimientos y mi presencia pues equivale a tanto, a 200 euros, a 300 euros, con lo cual eso es un problema, puesto que limita mucho el acceso a muchas personas. Tened en cuenta que los funcionarios, sobre todo a este tipo de, que los opositores a este tipo de cuerpos, no tiene, dada la complejidad del sistema, ¿no? Que nos lleva pues a tener un procedimiento excesivamente largo con esos temarios tan brutales, ¿no? Pues nos lleva a que tengamos que dedicar muchísimo tiempo, ¿no? A su preparación. Entonces, claro, esto tiene como la consecuencia que tengas que dedicarle prácticamente todo el día a estudiar. Eso nos lleva a que no podamos trabajar o a que podamos trabajar de manera limitada, parcial, teniendo que ser sostenidos económicamente por nuestras familias, ¿no? Es verdad que en algunos casos hay una fundación que ofrece becas o ayudas, pero vamos, que son cantidades exiguas y además es que no llega ni de lejos a la totalidad de las personas que realmente lo necesitan, ¿no? Yo sigo diciendo que el sistema de ayudas o de becas no suple el problema de acceso a la función pública, que crea lo que pongo en el punto 3, el sesgo de clase. Teniendo en cuenta que si yo no puedo trabajar, no cobro, no cotizo, no adquiero habilidades profesionales, sociales que luego me van a ser de gran utilidad para desarrollarme profesionalmente, no tengo la posibilidad de hacer cursos, de hacer, de hacer otras cosas distintas que no sea memorizar como un papagayo artículos y artículos de un código, ¿no? Que es el sistema más obsoleto y más absurdo de todos los que tenemos, ¿no? Entonces, me veo en ese momento en la situación de tener que sostenido económicamente por mis familias, porque claro, no solamente no ingreso nada, sino que además genero gastos que no solamente se limitan al pago de la preparación, ¿no? A la academia o al preparador, sino es que son las actualizaciones, es que es el temario, es que es el abono transporte o la gasolina para luego desplazarme, que eso es otra, porque hay muchos preparadores que como no vayas a su casa o a su centro de trabajo ahí a exponer el tema oralmente, es como que no puedes luego hacerlo ante el tribunal, cosa que me parece totalmente ridículo, pero bueno, hay algunos que lo tienen ahí grabado con sangre y la letra con sangre no se borra, ¿no?
Entonces esto crea otro gasto más, ¿no? Y por supuesto el mantenimiento de una persona, oye, pues que va al cine, que sale a tomarse una cerveza, que tiene un teléfono móvil, que tiene que comer, o sea, que es que se generan otros gastos adicionales que tienen que ser asumidos por los padres. Hay que tener en cuenta que España tiene casi un 20% de su población en desempleo y por ejemplo, y esto lo vi hace muy poquito tiempo, las tasas de pobreza en España, somos el quinto país más pobre de toda la Unión Europea, ¿no? Con una población mayor en riesgo de exclusión social, que además incrementa hasta el 30%, incluso superándose en determinadas épocas ese porcentaje en los menores de 16 años. O sea que tenemos prácticamente 3 de cada 10 niños en España que están en riesgo de situación, bueno, en riesgo de exclusión social, ¿no? O sea, vamos a ver, somos un país pobre. O sea, vamos a asumirlo ya. O sea, no somos un país avanzado, no somos un país grande, fuerte, sino que somos un país pobre que sigue sustentando sobre los pilares más ridículos, más, bueno, no sé, a lo mejor no ridículos, pero sí endebles, ¿no? O sea, nuestra economía se basa precisamente en el turismo de sol, de playa, de mojito, de fiesta, de gastronomía y bueno, y algo, y bueno, sí, una parte cultural también que no es, que bueno, que en España la verdad que podemos destacar por nuestro patrimonio histórico, cultural y artístico, ¿no? Pero bueno, que lo que nuestra economía se sustenta sobre eso, sobre el turismo y sobre el ladrillo, es que no hay más, ¿no? Entonces, que tener un grupo tan grandísimo de gente que está en el umbral de la pobreza, pues es significativo, ¿no? Entonces esto, claro, ¿quién al final accede a estos puestos para las que no solamente no vas a ingresar ni un duro, sino que además te va a costar un dinero que además se incrementa con creces si nos ponemos, por ejemplo, en aquellas situaciones donde hay estudiantes que están en residencias, ¿no?, de opositores, donde les cuesta la mensualidad unos 600, 700 euros de media, más luego el preparador, más luego el transporte, más luego obviamente pues el ocio, las salidas y todo eso, ¿no? Que vamos, que te gastas 1000 euros perfectamente. ¿Quién puede permitírselo? Pues obviamente las clases más adineradas, es que no hay más. Sé que es verdad que hay a veces que me han dicho jueces y fiscales que este sesgo, pues bueno, que no es tan acuciado, bueno, que hay gente de todo tipo, pero habría que ver precisamente estas personas si realmente se dan cuenta de que su pequeño mundo, su pequeña burbuja no es la representación de España, no es la representación de la realidad. Teniendo en cuenta que, como acabo de decir, es que prácticamente el 20% de nuestra población es pobre. O sea, no tiene ni un duro, no tiene acceso a las necesidades más básicas, a los servicios de consumo del hogar, de la luz, del agua, de la comida, de la vivienda. O sea, ¿cómo puedes plantearte que haya pues simplemente otro 80% que pueda acceder? Pues de ese 80% te puedo asegurar que no todos, que vamos, una gran mayoría no están en condiciones para poder permitirse el lujo de tener unos gastos añadidos que tan altos para preparar durante, además, muchos años, teniendo en cuenta que la media de aprobados para los que llegan, ese 10-15%, por ejemplo, en el caso de judicatura, ¿no? Según las estadísticas de Manuel Bagues, que ya ha hecho una relación, bueno, pues de este tipo de elementos, ¿no? De los números de aprobados, de las personas que dejan la oposición en cuanto a tiempo, y de otros elementos, ¿no? Que luego influyen a la hora de selección, ¿no? Que luego comentaré un poquito porque también tiene tela, pues nos encontramos al final con que solamente las personas que pueden soportar esa carga económica durante 5, 6, 7, 8, 10 años, al final son las personas que obviamente tienen dinero. Una persona que no tiene ni un duro, o que llega muy justo, es que, lo siento mucho, es que no va a poder acceder en las mismas condiciones. Por eso digo siempre que aunque el sistema es igualitario en cuanto al acceso, la preparación, el previo, es donde más te encuentras ese desequilibrio, ese gran hándicap, ¿no? Y es ahí donde precisamente ocurre el sesgo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta, porque además, claro, ¿quién accede al final a estos puestos? Las personas, los titulados universitarios, de no sé qué, y volvemos otra vez a lo mismo. No todo el mundo se puede permitir el acceso a la universidad, aunque nos parezca anecdótico, ¿no? Dado el número de titulados universitarios que hay en España, ¿no? O sea, vamos a ver.
Luego ya tendremos otros problemas añadidos, el coste emocional del que no se habla nunca. O sea, seguro que todos conocemos varios casos de personas que han salido tocadas de la oposición, con trastornos obsesivos compulsivos, con trastornos de ansiedad, de insomnio, de depresión, con, bueno, pues problemas que realmente se agudizan según va pasando más el tiempo, ¿no? O sea, el caso, por ejemplo, yo siempre, bueno, siempre mi madre me lo recuerda, ¿no? De un compañero de oposición de mi padre, que al final pues no pudo aprobar la oposición y se quedó con la obsesión repetitiva de cantar constantemente los temas, ya obviamente sin presentarse nunca más. Es verdad que luego al final acabaron cogiéndolo en una empresa pública y bueno, pero estaba tan tocado y tan mal mentalmente y anímicamente que bueno, pues se quedó anquilosado ahí estancado, y bueno, pues no pudo levantar cabeza, ¿no? Luego, bueno, el caso famoso, ¿no?, de 1985, en el que un opositor al cuerpo de notarios se acabó pegando un tiro directamente, ¿no? Y me acuerdo que en uno de los artículos de uno de los miembros del tribunal que relataba pues lo que había pasado, una de las frases que a mí me dejó espantado fue el que dijo este joven, ¿no? Me habéis destrozado la vida. O sea, el sistema es tan cruel, tan deshumanizado, tan irracional, tan absurdo que nos lleva a los opositores al extremo de la locura. O sea, no todo el mundo obviamente va a desarrollar al final afecciones o bueno, pues problemas mentales o físicos, ¿no? Pero sí que hay en grado sumo problemas que además no hacen más que aumentar desde los últimos tiempos, ¿no? Y que además ahora con la pandemia del coronavirus pues han visto acrecentados, ¿no? O sea, esto es normal cuando alguien dice es que tengo que ir al psicólogo para lidiar con el tema de la oposición, o es que necesito tomarme unas vacaciones, un respiro, porque estoy tan agobiado, porque me presiona mi familia, aunque sea de una manera indirecta, mi preparador, yo mismo, ¿no? Porque soy una persona muy exigente que tiene que llevar pues todos los temas, pues eso, en perfecto orden de revista, y al final el coste emocional es algo que nunca se valora, que nunca se tiene en cuenta, que nunca se cuantifica y realmente deja un gran número de afectados, ¿no? Luego, por supuesto, los problemas grandísimos de las faltas de convocatorias y las ridículas plazas que luego ofertan. O sea, yo lo que no puedo tener al final es la incertidumbre constante de no saber si se va a convocar mi cuerpo mañana, dentro de 3 años o dentro de 16. No lo voy a saber. Si van a ser 100 plazas, si van a ser 50, si van a ser... Es que no sé nada. Si el procedimiento va a cambiar, es el proceso, ¿no?, de oposición. Si luego será un concurso de oposición. Si luego me requerirán no sé qué. O sea... Y en esa incertidumbre viven constantemente los opositores. O sea, hay una cierta certidumbre, por ejemplo, en las oposiciones del Estado, pero tú te vas a los cuerpos autonómicos o a los cuerpos locales y es que ahí no sabes cuándo te vas a examinar, cuándo vas a aprobar, si es que apruebas alguna vez, o cuándo te vas a volver a poder examinar otra vez. Entonces, es que al final tienes a cientos de opositores ahí en la, no sé, en un estado de dependencia eterno, sin saber si algún día se podrán examinar, si esa será su convocatoria, si tendrán que irse 500 kilómetros de su casa para intentarlo en otra administración. O sea, es una locura, es el desastre y es el caos hecho oposición, no hecho España, made in Spain. Y luego, por supuesto, lo que venía antes que he dejado para ahora para explicar son las pruebas subjetivas. A ver, los procesos selectivos se componen bueno, pues de ejercicios prácticos, de ejercicios orales, de ejercicios de test, pruebas psicotécnicas, de pruebas físicas, etcétera, ¿no? Pero poniendo como ejemplo el oral, cuando tú tienes que examinarte bueno, ante el tribunal, entre 5 o 7 personas que te van a examinar, bueno, pues este tribunal se supone que son personas expertas en la materia. Y luego te das cuenta al final que son personas a las que le dan una paguita, un precio, no, una paga por las molestias ocasionadas, pero es que escogen a cualquier persona. O sea, da igual que seas mejor, que seas peor, que lleves 20 años en el cuerpo, que lleves uno. Da exactamente igual que tengas esa habilidad o esos conocimientos para poder valorar el trabajo de otro. Y algo que a mí siempre me ha llamado la atención, que es que al final el tribunal no cambia según los ejercicios. Es decir, que tú tienes a un catedrático, por ejemplo, de Derecho Civil, valorando temas de Derecho Hipotecario, de Derecho Mercantil, de Derecho Procesal, de Derecho Administrativo. O sea, es que no lo entiendo. O sea,
yo, igual que yo, por ejemplo, que soy, oye, pues yo soy un graduado en Derecho y no se me ocurriría en ninguna, vamos, en ningún momento valorar el trabajo, la exposición del contenido, vamos, de una persona que me esté hablando a lo mejor, yo que sé, de los economistas del Estado, por ejemplo, de un tema de economía pública, de hacienda pública o de un sistema tributario, no sé qué, que por el que yo no soy especialista, pues no entiendo cómo al final miembros del tribunal sin conocimientos pueden valorar el ejercicio, ¿no? El fondo, el contenido de una materia que no dominan ni tan siquiera, ¿no? Entonces me parece totalmente absurdo, ¿no? Pero es que esto además es muchísimo peor, porque por ejemplo, y vuelvo a poner otra vez el de los orales, como ejemplo, no tiene ningún tipo de control al final, porque aunque es verdad que son públicas las sesiones, a ver, tú puedes como vecino, como amigo, como novia, padre o madre acudir a mi exposición, pero ¿cómo voy a tener la certeza de que todos los ejercicios, todas las sesiones de todos los opositores, de todas las oposiciones en sesión pública se hayan hecho de manera correcta, ¿no? Que el tribunal haya sabido comportarse, que luego hablaré un poco de eso, que luego, bueno, la calidad expositiva, el contenido, la forma, etcétera, de la persona que lo está exponiendo sea adecuada. Primero, que no hay criterios para fijar eso, o sea, ¿qué es esa claridad expositiva? ¿Qué es? O sea, solamente es decirme que al final los puntos que tengo que cumplir, que tengo que exponer que conforman el epígrafe, y si los digo todos ya está, o sea, pero ¿hasta qué límite? O sea, ¿qué me van a exigir al final? No hay unos criterios que se puedan imponer de manera igual y unánime para todos los opositores. Entonces, claro, dependiendo mucho del tribunal que te toque, al final ves que hay más aprobados o más suspensos, que es algo bastante curioso, luego no hay una forma de controlar esas sesiones, como decía antes. Primero, porque no hay un grupo de personas, no hay un órgano, no hay nadie ni nada que esté detrás constantemente verificando que las sesiones se hagan de manera correcta, que el opositor haya expuesto de una u otra manera, etcétera, ¿no? Además, que no se deja constancia de los mismos. O sea, tú sueltas ahí tu tema y luego ya dejas a la valoración subjetiva y arbitral del tribunal el que te dé una nota al final, ¿no? Que además, como digo antes, es que te vas a encontrar con personas que no pueden valorar tu ejercicio de manera adecuada porque no tienen esos conocimientos en profundidad, o ni siquiera de pasada, Entonces, es absurdo, básicamente, ¿no? Entonces, si se puede, y claro, no se deja grabar esas sesiones, con lo cual, yo, ¿cómo puedo luego reclamar? ¿Cómo puedo impugnar esa prueba si yo no estoy de acuerdo con la misma? Pues no tengo ninguna forma de reclamar o impugnar, no tengo ninguna prueba, y tampoco tengo un órgano detrás al que pueda acudir para decir, oye, pues mira, me quejo de esto, de lo otro, o sea, que es que al final estoy desprotegido por todas partes, Esto, a ver, se ve, también existe esa arbitrariedad y esa subjetividad también en ejercicios teóricos en las que tú tienes que exponer, oye, pues una síntesis de una materia concreta, pero claro, volvemos otra vez aquí al menos sí que se deja constancia en un documento, ¿no? Pero vamos, que el oral, por ejemplo, para mí es de las pruebas más arbitrarias y más subjetivas, que realmente produce una discriminación y una injusticia para todos los opositores, ¿no? Estamos totalmente desprotegidos, desnudos frente al sistema, y al final tú tienes que acatar pues la nota que te ha puesto el tribunal, si es que en el caso de que apruebes, o en el caso de que no apruebes, pues oye, pues hasta la próxima convocatoria, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo que sí que me gusta recalcar, porque es algo que yo creo que no se le da mucha importancia, ¿no? Entonces, luego está el problema también de determinados miembros de los tribunales que, como contaban hace un tiempo, opositores a la carrera judicial y fiscal, que un miembro del tribunal, precisamente el presidente de uno de los tribunales, se dedicaba a hablar, y hablar como estoy hablando yo ahora mismo, ¿no? En un tono jovial, en un tono alto, y bueno, pues molestando, interrumpiendo la sesión expositiva del opositor, teniendo en cuenta que en ese momento el opositor está bajo muchísima tensión, tiene que estar muy concentrado, y lo que no puede tener es una persona maleducada, irrespetuosa, interrumpiendo y molestando y cordiando, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿a quién estamos seleccionando al fin y al cabo, no? Esto lo decía hace... Mira, hay un blog que me gusta mucho que habla de este tema de las oposiciones, que se llama Nada es gratis, y exponen precisamente la anécdota del tribunal de una de las oposiciones, de las convocatorias a economistas del Estado, y donde se cambió un miembro del tribunal por una señora que llevaba años sin tocar un temario, estando totalmente casi desconectada del mundo, dentro de su cuerpo,
cuerpo, ¿no? Y que tenía en ese momento que valorar el contenido, la forma, la exposición al final de los opositores, ¿no? Y es que no tenía ningún sentido. Una persona que no había publicado, una persona que estaba, pues eso, pues que la había cogido, pues como el que, yo que sé, como si cojo a cualquier notario, cualquier registrador, cualquier juez y le digo, venga, pues ala, te pago 300 euros y escucha todos los días a opositores, ¿no? O sea, todos, vamos, sabemos que miembros de los tribunales, si se quedan dormidos, empiezan a dibujar en una hojita, se ponen con el móvil, se ponen a cuchichear entre ellos. O sea, es que, a ver, no hay mente que aguante durante una hora escuchando a una persona ahí recitando como un loro artículos y más artículos. Y cuando vas al segundo o al tercer opositor, es que ya directamente desconectas. O sea, es que no estás valorando realmente ningún ejercicio de manera adecuado. Con lo cual, ¿de qué manera estamos seleccionando al personal de las administraciones públicas? Y es que desde su selección, desde la oposición hasta la fase del procedimiento, es una auténtica locura, es un auténtico desastre. Con lo que estaba contando anteriormente sobre las tasas de abandono y tal, pues Manuel Bagües precisamente hace esta estadística, y en esta estadística precisamente nos recoge pues los distintos cuerpos del Estado, pues abogados del Estado, carrera diplomática, que por cierto, tengo que decir algo de la carrera diplomática, y es que si creéis vosotros que hay sesgo de clase en determinadas oposiciones, ya no te cuento la carrera diplomática, en la que es un mundo cerrado y endogámico, en la que prácticamente ves a las mismas 20 familias que son diplomáticos, y luego posteriormente bueno, si tienen suerte, obviamente, son nombrados embajadores. Eso sí que es un cuerpo endémico y poco transparente, y bueno, habría post para otro vídeo, ¿no? Bueno, y tenemos, bueno, economistas del Estado, inspectores de Hacienda, etcétera, etcétera, ¿no? Vemos, por ejemplo, que en la carrera judicial y fiscal, por ejemplo, pues continúa la oposición en grado sumo. Es una oposición que se celebra prácticamente todos los años, que es una oposición horrorosa, pero claro, teniendo en cuenta que hay prácticamente entre 4.000 y 5.000 aspirantes cada año. Entonces, claro, ¿cómo no va a haber esa tasa tan alta de personas que continúan? Pero si nos fijamos en las tasas de abandono, nos fijamos, por ejemplo, en las tasas que tiene el técnico de la Administración Civil del Estado, ¿no? Que llega casi hasta el 60%, o bueno, lo roza. Bueno, ya no te cuento los informáticos, los funcionarios de informáticos, que llega hasta el nivel de 80%, que es algo escandalosísimo, pero es que vemos que son cuotas altísimas en abogados del Estado, por ejemplo, en economistas del Estado, inspectores de Hacienda, ¿no? Que así llegan hasta el 60%, ¿no? Y que lo superan, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de registradores o de secretarios, bueno, de los letrados de la Administración de Justicia, ¿no? Los antiguos secretarios judiciales, y que además solamente ya vemos que hay un 20%, un 10, un 5% que obtienen la plaza, o sea que imaginaos, de cada 100 personas, pues que 20 personas o que 10 personas solamente accedan cada año, ¿no? Con lo cual es algo ridículo y absurdo, limitando mucho pues la renovación de la administración pública, que es, por cierto, está súper envejecida. Si nosotros, siendo la Administración General del Estado, la que tiene hasta, creo recordar, un 65% de su personal es mayor de 55 años. Si nos vamos a la Seguridad Social, por ejemplo, en el que no solamente falta una plantilla bestial, sino que las tasas de renovación son ridículas. O sea, por cada 1.000 personas que se jubilan cada año, solamente hay unos 300 que entran, con lo cual es que quedan 700 personas cada año que no se cubren el puesto, ¿no? Teniendo en cuenta que además es una de las plantillas más envejecidas de toda la administración. O sea, por eso luego es tan difícil pasar de la Seguridad Social a la Administración General del Estado, por ejemplo, o de otra administración. Intentan retenerlos precisamente porque, claro, tienen entre 55, 60, 65 años ya, la gran mayoría, y claro, pues hay que retener al personal como sea, ¿no? Lo que pasa que, por ejemplo, la Seguridad Social, pues es una administración pues que tiene muy pocos incentivos, y bueno, pues que incluso bueno, pues por ejemplo, yo que sé, el paso de técnico de gestión de la Seguridad Social a técnico superior, pues se reduce a la mitad el temario, ¿no? Pero sigue teniendo el hándicap del oral, por ejemplo, que son 88 temas, que además en una materia tan ardua como la Seguridad Social, que además no compensa, porque es que los salarios además son ridículos, porque es verdad que la administración local es la que mejor paga, ¿vale? Tiene unos complementos mucho más altos que si los comparamos con las comunidades autónomas, y muchísimo más estas con respecto al Estado, que incluso con los pluses de productividad, ¿no? Las pagas de productividad
productividad ni siquiera es que lo asemejan. Entonces nos encontramos con funcionarios del Estado prácticamente paupérrimos, y luego, bueno, pues por el mismo trabajo la administración local pues cobra significativamente más, ¿no? Llegando, como he visto en alguna estadística, hasta el 20% de diferencia salarial, con lo cual es una auténtica salvajada, ¿no? La verdad que trabajar en la administración pública supone una limitación en cuanto a tu salario. Ten en cuenta que llegado a un nivel solamente vas a cobrar año tras año esa retribución, y que solamente podrá incrementarse pues tal vez por un plus de productividad que a veces ni siquiera obedece a la naturaleza de ese complemento, porque ya viene como en la seguridad social, ¿no? Que ya viene incluido los presupuestos generales del Estado, y se les da a todos, vamos, a todos y por igual. O sea, da igual que trabajes más, que trabajes menos, que faltes más, que faltes menos, que tengas iniciativa o que no la tengas, vas a cobrar exactamente el mismo plus de productividad. Primero lo vas a cobrar, y segundo en la misma cantidad que el resto, con lo cual pues es que es lo más poco motivador y desincentivador, ¿no?, que hay cuando uno quiere bueno, pues desarrollarse profesionalmente de manera adecuada, ¿no? Entonces, claro, esto es precisamente el caldo de cultivo para el inútil de turno que no hace absolutamente nada, ¿no? Entonces es algo que debemos valorar. Pero bueno, si de esta estadística que estoy mostrando en pantalla bueno, nos muestra, es precisamente el grado de personas que al final acaban abandonando la oposición. O sea, prácticamente más de la mitad acaban dejándola. O sea, vamos a ver, si tienes un cuerpo que al final no, o sea, tienes, bueno, un cuerpo un cuerpo de opositores que al final a los 4 o 5 años acaban dejando la oposición, pues hátelo mirar, porque tienes un gran problema de acceso, Luego, claro, hay otro problema añadido a eso, además, que es el que vamos a ver un poquito a continuación. La falta luego de proyección profesional en el ámbito privado. Tú ten en cuenta que yo me puedo pasar 4, 5, 7 años opositando, pero yo después, si lo dejo, porque por la cuestión que fuera, yo luego no puedo acreditar ante ninguna empresa que yo tengo esos conocimientos. ¿Alguna academia ha hecho algún conato de dar algún máster, algún diploma, alguna de estas absurdeces, que es todo como los típicos máster inútiles que solamente sirven de relleno, que no sirven absolutamente para nada, vamos? Pero que en general, en el 99% de las ocasiones, no tienes ninguna forma de probar que tienes esos conocimientos. O sea, si yo ahora mismo, por ejemplo, que yo tengo conocimientos, yo que sé, en administración pública en el sentido general, yo no puedo ir mañana a una empresa y decir, oye, mira, yo sé mucho sobre contratos públicos, o yo sé mucho sobre derecho administrativo, o sé mucho sobre no sé qué. Igual que pasa, yo que sé, notarías, en judicatura, yo que sé. Tú no puedes llegar y decir, oye, mira, yo sé mucho de procesal, o sé mucho sobre herencias o sucesiones, o sé, porque ¿cómo lo vas a demostrar? Pues simplemente porque hayas puesto en tu currículum que hayas estado opositando no sé cuántos años. Pues es lo único que al final le queda al pobre ex opositor, ¿no? Pero vamos, eso de que luego tienen un reingreso, o bueno, una introducción en el mercado laboral súper favorable porque se lo rifan, perdón, ya te puedo asegurar que es una memez, vamos, tan grande como la Catedral de Sevilla, porque es que no tiene ningún sentido. Al final, a lo que le interesa al empresario de turno es tener una persona que sea jovencita, que venga con unos conocimientos reales y ya que se le pueda ya poner en marcha. Y claro, tú ten en cuenta que yo, imagínate que yo ahora mismo me fuera a un despacho de abogados, primero tendría que pasar por el problema de la habilitación, ¿no? El tener el máster, con lo cual más dinero, y luego el problema de que, bueno, empezaría por supuesto por abajo, empezaría con esos contratos basura que tan característicos del mercado laboral español, y luego tendría que demostrar de la manera que fuere que tengo unos conocimientos. Pero es que eso, claro, de entrada ya me dirás tú quién te lo va. Al final tú prefieres a alguien que se acabe de sacar del máster, que se pueda poner a hacer prácticas y que venga, ya está, ¿no? No tener a un tío que ha estado 6, 7, 8 años aprendiéndose la ley, yo que sé, la ley de enjuiciamiento criminal, la ley hipotecaria o el Código Civil de memoria, porque luego, pues chico, si luego te voy a poner a litigar, es que no tienes ni puñetera idea, básicamente. O sea, es que es así, es que por muchos conocimientos que luego tú tengas, esto es lo que pasa, por ejemplo, a los notarios o los registradores, ¿no? Que luego tú tienen que tener ejercicios prácticos, sí, pero es que tú le pones luego al frente de un despacho y es que no saben cómo llevar un despacho. Al final las cuestiones del propio desarrollo profesional pueden llegar a saberlas, pero luego ya lo que es la llevanza de su negocio es que se encuentra con un problema y es que no saben, O sea, yo sinceramente poner ejercicios teóricos seguidos de ejercicios prácticos es que me parece una memez. Ahórrate los ejercicios teóricos,
Pon los prácticos directamente. Ya está, no pierdas el tiempo. O sea, lo que quiero saber es la aplicación teórica a los supuestos que me voy encontrando. O sea, me parece absurdo aprenderse, pues, yo qué sé, es que no se me ocurre ahora mismo nada. El tema de la persona, de la personalidad, del nombre, del domicilio, el tema del nacimiento de las personas físicas, la constitución de las personas jurídicas, no sé qué. Si luego resulta que es que no sé dar virtualidad a esos conocimientos. ¿Me entiendes? O sea, es que es así al final. Entonces, yo sí que abogo por un sistema de preparación exclusiva y única de supuestos prácticos, vamos, si es que queremos seguir manteniendo el sistema de oposiciones, claro, porque yo sí que abogo por un sistema de teórico-práctico en el que desde un principio, aprendas según vas caminando. ¿Cómo se aprende a nadar? Nadando. ¿Cómo se aprende a, yo qué sé, a construir una pajarera? Construyendo pajareras. O sea, no hay más. O sea, por mucho conocimiento teórico que tú tengas, si yo no sé luego nadar en una piscina, pues chico, es que no voy a hacer nada. Con lo cual la teoría sin práctica es una tontería directamente. Entonces no nos hagáis perder el tiempo con exposiciones, con síntesis, con ejercicios de desarrollo, con cantes, que luego no van a ninguna parte. O sea, directamente ponme un caso práctico desde los más sencillitos, ¿vale? En los que vayamos analizando las distintas cuestiones, los distintos elementos, y sobre la misma vayamos trabajando las cuestiones teóricas también. Oye, pues mira, vamos a ver, pues por ejemplo, el interesado en el procedimiento de no sé qué, no sé cuánto, vale, vamos a ver, tiene capacidad, esta persona tiene capacidad de obrar, tiene capacidad, vamos a ver cuáles son los elementos que debemos tener en cuenta para establecer la capacidad de obrar en la administración, por ejemplo. Es menor de edad, es mayor de edad, está afectado por una incapacidad, hay una prohibición de por medio, de qué asunto se trata, vamos a ver, luego tiene interés en el asunto, vulnera sus derechos fundamentales o la resolución que luego recaiga en ese expediente va a afectarle. O sea, vamos a ver, simplemente vamos conociendo esos elementos y ya tenemos prácticamente 2 o 3 temas de la oposición resueltos, porque al final lo que nos interesa es eso, es saber trabajar, pero saber trabajar desde el principio. Algo que me gustaba mucho anteriormente en el mercado laboral español era que te cogían sin experiencia porque preferían enseñarte según ibas avanzando. Yo, por ejemplo, domino la lengua de signos y yo aprendí la lengua de signos no estudiándome un manual o esas fichas que luego te entregaban, que eran una absurdez, pero bueno, esas fichas las que te venían unos dibujitos de los diferentes signos. Directamente el primer día cuando llegó la profesora empezó signando, no entendíamos nada, y al final tuvimos que ir aprendiendo día a día pues distintas palabras. Esas palabras luego al final ya me condujeron a expresiones, a frases, a contextos, tal, y al final acabé en 3 meses dominando la lengua de signos, lo que me ayudó mucho luego, por ejemplo, pues a tener amigos sordos, a poder comunicarme con ellos perfectamente sin ningún tipo de problema. Pero es que yo, por ejemplo, a diferencia de otros compañeros que anotaban cosas, que yo decía, pero bueno, ¿cómo podéis anotar cosas? Si es que de lo que se trata fundamentalmente es de practicar, de copiar y de entender por el contexto al final, o sea, si te está diciendo que el signo de mesa es, bueno, pues no me podéis ver, pero bueno, es de una determinada forma gestual y me señalas a la mesa, yo automáticamente ya reconozco que ese gesto es mesa, ¿de acuerdo? O sea, no tengo que apuntar luego en un papel mesa y luego hacerme un simbolito, es que es absurdo eso, ¿no? Entonces la práctica siempre será y estará en preferencia sobre cualquier otro tipo de aprendizaje. Entonces, bueno, aquí os hablo un poco también de la administración obsoleta, la falta de incentivos, que es algo por lo que se caracteriza nuestra administración, ya que, por ejemplo, hoy en día, leyendo un artículo hace muy poquito de la abogada del Estado Elisa de la Nuez, ¿no? En Hay Derecho, en el que explicaba precisamente que hay cuerpos en los que están abocados a su extinción, ¿no? Como los auxiliares administrativos y los administrativos, 2 cuerpos que son prácticamente lo mismo, pero que bueno, pues que hoy no tiene, que dentro de unos años no tendrá ningún sentido, puesto que la administración va a tender cada vez más a la digitalización, ¿no? A comunicarnos en vía electrónica, ¿no? Con esa vía telemática. Entonces no vamos a necesitar muchas cosas, muchos actos que se van a poder hacer por internet. Entonces seguir convocando esas oposiciones masivas a cuerpos que están destinados a extinguirse, pues me parece una absurdez, ¿no? Luego, por supuesto, el tema de las duplicidades. Luego, yo qué sé, las oficinas de empleo, nos lo encontramos la estatal, la regional y luego lo de los municipios, o sea, que luego además no sirven de nada, porque vamos, ya os digo yo que, por ejemplo, a mí la oficina de empleo de la Comunidad de Madrid jamás me ha llamado ni
para hacer un curso, ni para ofrecerme ningún puesto de trabajo. Y llevo apuntado ya 10 años, ¿eh? O sea, que imaginaos, ni una sola vez me han llamado. O sea, que imaginaos lo bien que funcionan. Luego la excesiva burocratización para cada cosa. Bueno, hay que hacer cualquier persona que haya accedido al portal de esto al punto general de la administración, con el DNI electrónico o con el sistema clave, no sé qué, sabe la tortura que eso supone. Pero es que además cualquier cosa, cualquier comunicación, cualquier cosa, es como envía este documento con el escaneado y con la firma, y luego envía el consentimiento y luego la protección de datos y luego no sé qué, y haces 40 papeles al final para una chorrada que te llevaría al final un minuto, ¿no? Entonces, es como haces el DNI, ¿no? O como haces el pasaporte, que al final es como pide cita, espera 3 meses, luego vete con el carné, luego paga 12, bueno, yo que sé, 10 euros o 12 euros, dependiendo luego del trámite de que sea, luego espera la cola, luego pone el dedo, luego hace esto, lo otro, no sé qué, o sea, es todo como insoportable, ¿no? Y luego, y sobre todo para la renovación, porque bueno, para hacerlo lo entiendo, pero ya, para renovarlo, si no ha cambiado tu persona ni nada, oye, pues mira, envía una foto digitalizada y ya está. Es que, o sea, tu huella va a ser la misma, tus datos a falta de variación serán los mismos, y si no, bueno, pues simplemente comunique la variación de datos, punto y final, no hay más. Y bueno, por supuesto, la falta de medios humanos y materiales. Mira, si hay una queja que tienen siempre los de la Administración de Justicia, es que, bueno, ya hemos visto, yo he visto fotos de techos de juzgados que se han venido abajo, de inundaciones, como decía hace poco, estaba el otro día escuchando una entrevista de Carmena del año 80, en el que hablaba de esos legajos que luego se cosían a mano, ¿no? Con hilo y con y aguja, ¿no? O las máquinas de escribir, o sea, imaginaos, ¿no? Que hasta casi entrados los años 90 se seguían utilizando las máquinas de escribir, ¿no? Con lo que yo suponía. Ahora todo que con los faxes, que es que el fax suena algo tan, no sé, tan de los 90, que es que no lo podemos imaginar hoy en día, ¿no? Cuando tenemos unos sistemas informáticos muy buenos que bueno, suplirían esa falta de medios. Pero claro, aquí la inversión ya sabemos que en justicia es mínima, porque claro, en cuanto pillan al choricillo de turno, al político de turno, o al empresario, o al banquero, o a la persona esta que luego, bueno, pues prostituye las instituciones a su gusto y capricho, pues tened en cuenta que una justicia que funciona mal, sobre todo si se trata o afecta a este tipo de personas, pues ya sabéis cómo funciona la cosa. Entonces te encuentra, por ejemplo, como sigo diciendo el ejemplo de la Administración de Justicia, pues con una plantilla insuficiente, pero en todo, o sea, es que desde los cuerpos generales de la Administración de Justicia, pasando por los forenses, pasando por los técnicos de laboratorio, pasando por los jueces, los fiscales, los letrados de la Administración de Justicia, que los pobres llevan esperando 3 años a que se convoque su oposición, y con sus ridículos sueldos también, que tela marinera. Eso sí, a trabajar a destajo y aumentando las horas, aumentando la carga, y empeorando sus condiciones laborales, por supuesto, eso que vaya por delante. Entonces, claro, nos encontramos con una administración que es, bueno, del siglo XIX para atender a necesidades del siglo XX. O sea, que no funcione ni siquiera una videollamada, por Dios bendito, es que es ridículo, ¿no? Y luego, bueno, por supuesto, la preparación que no se ajusta a las necesidades reales del puesto ni las necesidades de esta sociedad del siglo XXI. Bueno, eso yo creo que ya lo he dicho por activa y por pasiva, así que no me voy a detener en este punto más. Bueno, una vez alcanzada la plaza, ¿qué pasa después? Yo siempre lo resumo en esta frase, en échate a dormir. Una vez que ya lo consigues, es como, ya está, ya he suplido esa heroicidad, ya he pasado por lo indecible y ya está. Y ahora ya, pues bueno, a trabajar. Bueno, ya, luego, claro, depende, si eres un juez, un fiscal, vas a tener que currar, vamos, como si fueras un esclavo de las plantaciones de algodón, ¿no? Pero... bueno, y los médicos y los maestros y bueno, es que podría seguir así con muchos otros cuerpos, ¿no? Porque claro, la imagen muchas veces que tenemos del funcionario que se toca las narices y que, bueno, hay muchas parodias, ¿no? Que luego podéis ver en YouTube, ¿no? De, bueno, es la hora del café y ahora, venga, me cojo un día de asuntos propios, espera que me los cojo con mis vacaciones y ahora voy a no sé qué. Bueno, pues esa imagen del funcionario vago, que existe, por supuesto, bueno, no es la representación total de los funcionarios, ¿no? Porque hay algunos que son unos vagos redomados y unos inútiles que están simplemente calentando la silla, y hay otros obviamente que se desloman.
Bueno, si bien es cierto que, como he dicho, ya no es predicable a toda la administración, pues la falta de incentivos y la merma merma el ánimo e interés de los trabajadores. Ten en cuenta que si yo accedo en una 2, yo solamente puedo llegar hasta el nivel 26. O sea, nunca podré superar, pese a tener la titulación y probablemente los conocimientos o las habilidades para ocupar puestos de A1, no me van a coger, o sea, no me van a coger porque no voy a poder acceder a ellos y me van a poner un sistema que me va a suponer un gran hándicap para que no pueda acceder a ello o para que me resulte lo más complejo de acceso, porque ya no solamente es el acceso, vamos a decir, la primera vez que accedes, sino que si yo quisiera cambiar de trabajo ahora mismo y dijera, hoy quiero pasar de ser gestor, yo que sé, en cualquier administración y quiero ser ahora un técnico superior o quiero ser letrado, pues no podría, básicamente, porque es que materialmente no tengo tiempo, O sea, si ya no tienen tiempo casi los que pueden dedicar todo el tiempo, pues imaginaos, los que tenemos luego otro tipo de cargas o responsabilidades, ¿no? Entonces eso limita muchísimo el acceso. O sea, eso es igualdad. O sea, es que eso no es igualdad, señores míos, es que estás poniendo trabas y problemas donde no debería hacerlos. Es que es una constante traba tras otra. Y digo, madre mía, pero si es que estamos construyendo. Al final, luego, claro, nos quejaremos de que tenemos administraciones, bueno, caóticas, ¿no? Y por supuesto, una vez que llegas al escalón más alto que puedas llegar, si es que puedes llegar, pues ya sabéis que hay algunos puestos que están reservados pues al politicucho de turno, ¿no? Al amigote, al familiar y tal, pues al inútil de turno que no saben dónde colocarle y le colocan ahí en las direcciones superiores, en las secretarías de Estado, en todos estos cuerpos que, bueno, en fin. Entonces, claro, esto dificulta mucho la dificultad la movilidad tanto funcional como territorial, ¿no? Que eso es otra, porque sobre este último punto yo no entiendo muy bien por qué no se unifican todos los cuerpos que hacen exactamente lo mismo. Es decir, en el Estado, vale, ya está, puedes ejercer en todo el Estado, pero si yo soy, por ejemplo, un funcionario autonómico, o sea, si yo soy un letrado en la Comunidad de Madrid, tengo dos funciones básicas, que son las de asistir jurídicamente a la administración y a sus organismos autónomos, a los entes públicos que dependen o estén vinculados de la administración, en este caso autonómica, y la función contenciosa, ¿no? La de representación y defensa en juicio de todos los asuntos de los que sea parte, en este caso, por ejemplo, la Comunidad de Madrid. Pero es que tengo los mismos conocimientos porque, el derecho civil es el mismo, el derecho penal es el mismo, el derecho procesal es el mismo, el derecho administrativo es el mismo, salvo las particularidades o salvedades mínimas que haya, pues propias de la organización autonómica específica, Lo demás es el 99,9% es exactamente igual. Entonces, ¿por qué no puedo actuar luego como letrado en Andalucía o en Murcia o en Galicia? O sea, es que es un sinsentido. Esto, claro, al final provoca pues esa falta de movilidad, ese problema aún más añadido que tenemos los funcionarios, ¿no? O los futuros funcionarios, mejor dicho, ¿no? Entonces yo sí que abogo por una unificación de cuerpos cuando obviamente sea lo mismo y por supuesto del mismo acceso. Lo que no es de recibo es que yo que sé, vuelvo otra vez al tema de los letrados. Los letrados de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, te exigen 335 temas, creo que era, ¿no? 2 orales, 2 prácticos y un idioma. Pero es que luego tú te vas a Andalucía, te exigen exactamente lo mismo en cuanto a lo que es la estructura de los ejercicios y tal, pero ya no son 335, ahora pasamos a 400, no me acuerdo si son 50 o 60, Pero es que luego me voy al letrado consistorial, por ejemplo, y el letrado consistorial, los letrados de los ayuntamientos, los letrados de las diputaciones provinciales, en Madrid a lo mejor, oye, me están exigiendo 300 temas, pero es que luego te tomas a Almería y te exigen 150, por ejemplo. Entonces, a ver, vamos a unificar criterios. O sea, que en todas las partes del territorio nacional no haya esas divergencias, esas diferencias, porque no tiene ningún sentido. Por último, sí que me gustaría un poco, bueno, pues ya resumir toda mi exposición básica en que, bueno, pues la preparación se lleva a cabo por organismos, entidades sin ánimo de lucro, públicas, gratuitas, a través de una plataforma virtual, por ejemplo, para que nadie tenga el problema de trasladarse a otra provincia, por ejemplo, ¿no? Luego los diplomas acreditativos de los conocimientos, ¿no? Que cuando hayas pasado, oye, pues un cierto tiempo
el año, por ejemplo, de aprendizaje, oye, pues haya un documento al menos oficial que me permita dar a conocer a las empresas privadas, oye, que tengo esos conocimientos, ¿no? Que no me tiren ahí al vacío completamente desnudo, ¿no? Por supuesto, lo que acababa de hablar de la unificación de cuerpos, la unificación de criterios de selección, que es absurdo tener ese caos y esa variación. Luego, la habilitación nacional de cuerpos autonómicos y locales, por supuesto, lo que venía diciendo antes, que si tú eres letrado en la Comunidad de Madrid, puedas serlo también en la Junta de Andalucía o en la Junta de Galicia. Es que me da igual, o sea, es que tienen los mismos conocimientos y tienen las mismas funciones. No entiendo por qué no se puede uno pasar de una comunidad a otra o de una entidad local a otra. Es que es algo que no entenderé nunca. Luego, por supuesto, los procesos de selección deberán ser cortos, además deberán ser programados de manera anual, y el aprendizaje, pues yo creo que con un año y medio, creo que puedes adquirir esos conocimientos. O sea, vamos a ver, en otros países hay otros sistemas de acceso a la función pública que no pasan por tirarse 8 años memorizando el Código Civil, la ley hipotecaria, el Código de Comercio y entre otras leyes, ¿no? O sea, pasa directamente por la experiencia laboral, por muchas veces, por el currículum, por el someterse al final a pruebas, bueno, pues de relacionamiento matemático, lingüístico, situacional, etcétera. Bueno, que tiene mucho más sentido, obviamente, ¿no? Entonces, no, lo que no se pueden demorar los procesos son 1 año, 2 años, y eso contando como que se celebre todos los procesos cada año, claro. Y luego, por supuesto, eliminar ejercicios tan inútiles y tan absurdos como los orales, los test o los ejercicios de desarrollo, que es que en nada valoran el conocimiento real y aplicado al puesto de trabajo, y que luego además no te va a servir para nada. O sea, que yo te diga la Constitución del derecho y al revés, de arriba y abajo, créeme que no te va a dar o que no te va a servir de nada si yo ahora mismo voy al tribunal y voy a exponer un artículo, yo que sé, un artículo de la Constitución, ¿no? Es que no tiene ningún sentido. O sea, vamos, que esos ejercicios deben desaparecer ya directamente, además permitiendo que al desaparecer estos sistemas o estos ejercicios, la gente pueda estudiar con más calma, con más profundidad, con más con más sentido y ajustado a las necesidades reales del puesto. O sea, que no tengas que luego estar 3-6 meses de práctica. Mira los jueces y los fiscales, ¿no? Los jueces se tiran 2 años de prácticas, un año en la escuela judicial y luego otro año en las prácticas tuteladas, ¿no? Y luego los fiscales, pues tanto de lo mismo, lo que pasa que esto se reduce a 1 año, ¿no? Pero vamos, a ver, es que no tengo que tener prácticas si ya lo empiezo a hacer desde un principio. Vamos a intentar captar a los alumnos con interés, con iniciativa, oye, pues en que profundicen y que aprendan, pero desde el principio, no agotarles a memorizar hasta destruirles mental y físicamente, y por supuesto materialmente, claro, que eso bueno, pues tiene, oye, pues sus consecuencias, ¿no? Bueno, con todo esto, al final, pues yo creo que he dejado bastante claro lo que supone la situación del acceso a la función pública en España, que en resumidas cuentas es un desastre, se mire por donde se mire, pese a sus grandes defensores, ¿no? De la teoría y de que no podemos cambiar el modelo porque, claro, ya se lleva haciendo así 100 años y no se va a cambiar el sistema, ¿no? Y que, claro, dado que España es un país tremendamente corrupto, pues otro sistema podría incurrir en ese... no sé, en esas corruptelas, en caprichos políticos que no son nada deseables, por supuesto. Pero bueno, yo creo que el modelo, por ejemplo, que yo planteo de, bueno, pues haber organismos públicos, gratuitos, sin esa arbitrariedad, o sea, que estén completamente desprovistos de cualquier tipo de interés político, económico, que al final pues simplemente se dedique a formar de manera teórica práctica a los futuros empleados públicos, adecuando esos conocimientos, esas destrezas a las necesidades reales con los que se van a encontrar después en el trabajo, pues es que lo veo con muchísimo más sentido. Además, es que es un coste menor para las familias, para el opositor y para las administraciones, y por supuesto para toda la nación. Tened en cuenta que una persona que no ingresa absolutamente, tener a cientos y picos de opositores, sin trabajar, sin cotizar, sin aportar, sin crear empleo, sin nada, al final ahí teniéndolos como una especie de bebé al que hay que tener que cuidar las 24 horas del día, pues es que en nada o poco nutre, para que luego además accedan a la función pública, de los cuales no van a aportar más que, entre comillas, sus conocimientos, que simplemente es la repetición o la aplicación de unas normas, porque nuestro sistema, que se basa en ese sistema germánico latino, ¿no? Con eso que sí que aporta seguridad jurídica y una cierta garantía,
pero que esa excesiva rigidez también por lo que se caracteriza nuestro sistema, pues hace al final que bueno, pues al final seamos meros aplicadores del derecho y no sepamos adecuar el ordenamiento jurídico a las situaciones, ¿no?, que se nos van dando. Y claro, luego vemos sentencias porque son auténticas memeces, al igual que luego cuando vemos un recurso, cuando vemos la resolución de un expediente, que dices, es que no tiene ningún sentido, pero si es que esta persona, ¿dónde ha aprendido esto, no? Entonces, bueno, pues creo que sí que debemos cambiar el sistema, pero ya, o sea, no debemos dejar esta situación para más adelante, porque las próximas generaciones que su tolerancia es muchísimo menor por ejemplo, a mi generación, ya no te cuento la de mis padres, por ejemplo, que además pues tienen otro tipo de intereses, de gustos, de habilidades. La formación que yo tenía, por ejemplo, que era memorizar, me puede servir luego posteriormente para la oposición, teniendo en cuenta que el sistema educativo está cambiando y se le está dando prioridad a la experimentación, a la practicidad, a no aprenderse esos tochos de historia, literatura, lengua, yo que sé, inglés o cualquier cosa de manera literal, ¿no?, para luego expulsarlo o vomitarlo en un examen. Pues eso luego se van a encontrar el gran hándicap de la oposición, que es un contrasentido a todo lo que han estado aprendiendo. Además que luego el interés de los chavales al final, y esto lo veo todos los días, o sea, es algo que oigo y que me comentan, por ejemplo, hermanos de opositores, ¿no?, que es algo que no interesa. ¿Para qué voy al final solamente voy a opositar a cuerpos bajitos que me va a costar vamos a decir menos tiempo o dinero y tener asegurado un trabajo, mientras luego me dedico pues a ser pues lo que sea, ¿no? Pues, cada uno tiene sus gustos, ¿no? Pero es que ya no es atractivo, la función pública no es atractiva para un joven. O sea, si te están diciendo, oye, mira, vas a estar limitado en el salario, la carrera profesional va a tener un tope, que además cuando accedes a los altos cuerpos la carrera profesional es cortísima, vas a estar desincentivado constantemente, cualquier tipo de atisbo de ingenio, de creatividad, de iniciativa se va a cortar desde raíz, se te va a retribuir de la misma manera que al inútil o al que poco o nada aporte. O sea, y luego además vas a tener que pasar un proceso de selección increíblemente absurdo y que te va a destrozar la vida, va a alejarte de tus familiares, de tus amigos, te va a costar dinero, te va a costar tu salud física y mental. O sea, si me plantean eso desde un principio, que es realmente lo que supone todo esto, pues es que, hijo, olvida y prefiero ser youtuber y hacer el imbécil en internet, que al final incluso me dará más dinero, ¿no? Entonces vamos a replantearnos el sistema, porque necesitamos replanteárnoslo ya para luego no tener los problemas que vamos a tener a futuro y que parece que pocos ven o quieren ver. Bueno, muchas gracias por estar aquí, y si os habéis tragado esta hora y media de exposición, pues me alegro mucho. Un saludo a todos. Jesús se despide.